Buenas tardes, hermanos, y calurosas tardes. Estamos experimentando, ojalá no se me duerman por el calor. Gracias a Dios por los ventiladores, ayuda, ¿no? Vamos a ir a Romanos y el capítulo 16, el último capítulo, ahora sí, del libro, de la carta, más bien, a los romanos que estamos estudiando. Romanos 16, y lo que vas a ver inmediatamente es que es una lista de nombres, una lista de nombres. Por eso, y son saludos, por eso puse como título lecciones de saludos a santos, porque eso es lo que viene en esos versículos, y por eso muchos de repente ven esos versículos como los créditos al final de una película, ¿verdad? ¿Qué son los créditos? Pues una lista de nombres, ¿verdad? De personas que han participado, contribuido. ¿Y qué pasa con los créditos? Bueno, cuando vas al cine o ves una película y empiezan a pasar los créditos al final, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nadie le presta atención, todos se empiezan a hablar o se ponen de pie y empiezan a salir porque a nadie le interesa los créditos, a menos que sea película de esas de Marvel que tienen escenas post créditos que mis hijos nunca me dejaban saltar, y era muy... Esos son los peores, ¿no? Porque tienes que esperar 3, 4 minutos de créditos y para una escena post crédito de 30 segundos que te da una pista para lo que viene en la siguiente película. Pero por lo general no prestamos atención a listas de nombres, ¿no? Lo que nos importa es la acción, la carne de la carta, ¿no? Pero aunque esto sea una lista de nombres que vamos a ver el día de hoy, no son versículos sin importancia. No es que Pablo de repente dijo, bueno, para cerrar debería mandar unos saludos a los hermanos en Roma, y abrió su Facebook y checó quién tenía de amigo en Roma, y dijo, bueno, voy a anotar sus nombres y mandarles una lista, un saludo. No es así. Son personas importantes para Pablo, y son personas que son importantes para Dios también. Y el Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Pablo para que escribiera estos nombres, y estos saludos tienen importancia para nosotros y para la carta, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en estos versículos y con esas personas que Pablo menciona y los comentarios que hace al respecto de ellos, es que son personas que están viviendo el evangelio que Pablo ha explicado en capítulos 1 a 15. Son personas que están en carne propia, viviendo, poniendo en práctica el evangelio que Pablo ha explicado. Vemos aquí evidencia de la obra de Dios en la vida de esas personas, y vemos también que el apóstol Pablo está agradecido por estas personas. Pablo tiene una gratitud en su corazón por estas personas. Pablo siente un amor genuino por esos hermanos. Lo que observamos en esos versos y esos saludos es una muestra de cómo a Pablo, el gran apóstol, le importaban las personas, le importaban las relaciones con las demás personas, ¿no? Pablo no daba por hecho el sacrificio y trabajo y ministerio de las personas que trabajaban con él. Les agradece, les honra públicamente en estos saludos. Y Pablo está practicando lo que escribió en capítulo 12 de la misma carta, versículo 10. La Nueva Traducción correctamente lo traduce así: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítanse al honrarse mutuamente. Pablo está honrando públicamente a esos hermanos, ¿no? Entonces, en eso vemos, Pablo no es nada más un teólogo, un predicador, un autor, una mente brillante. Aquí vemos la calidez del amor cristiano entre Pablo y entre los que formaban parte de su equipo, los que eran sus colaboradores, los que eran sus amigos.
y Pablo es intencional en reconocerlos, ¿no? Y la mayoría de esas personas Pablo los conocía personalmente, pero otros había probablemente nada más escuchado de su fe y escuchado de sus historias. ¿Okay? Entonces con eso de introducción vamos a dar lectura a los primeros 16 versículos. No se rían de mis intentos por pronunciar algunos de esos nombres. Vamos a dar lectura. Dice 16:1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saludan a mi hermano, mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta porción, que es una porción un poco inusual, pero confiamos, Señor, que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, que tú la has inspirado y es útil para nosotros en esta mañana. Ayúdanos a prestar la atención que merece y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, lo que vamos a hacer es como caminar esta lista de nombres, haciendo mención de algunas cosas que podemos observar de ellos y lo que Pablo comenta al respecto de esas personas, y vamos a terminar entonces con varios aprendizajes, varias lecciones, aplicaciones que podemos sacar de esta porción. ¿Sale? Y otra cosa que pueden tener en mente al estudiar esto, que me vino a la mente cuando yo estaba leyendo y estudiando esta porción: ¿qué diría Pablo de mí si escribiera a nuestra iglesia? ¿Me incluiría Pablo en la lista? ¿Qué diría Pablo de mi vida, de mi servicio? ¿Verdad? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Qué diría Pablo? Diría, saluden a David, aprobado en Cristo, como dijo a Apeles, o diría, les advierte de David, ¿no? O sea, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de mí, hermano? Esa es una pregunta que creo que nos va a servir tener en mente al estudiar estos nombres. Bueno, vamos con el primer nombre en la lista, vamos al siguiente y Juan va a ir poniendo los nombres a la medida que lleguemos a los nombres. Febe es el primer nombre en la lista, y no es un saludo, es una recomendación, ese primer nombre. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Y lo que vemos, por lo que Pablo dice de ella, es que Pablo la tenía en muy alta estima, esa hermana, ¿no?
Y lo más probable es que Pablo está dando esta recomendación de la hermana Febe, porque ella es la que está llevando la carta a las iglesias en Roma. Ella tiene esa tarea. La mayoría de los comentaristas piensan que de llevar la carta de Corinto a Roma, ¿no? Imagínense, qué tarea tan importante, ¿no? De tener a tu cargo un documento de tanta importancia, un documento que ella no podría saber cuánto alcance tendría la carta a los romanos, ¿verdad? Es probable que fue ella que llevó la carta ahí a Roma. Y Pablo quiere asegurar que Febe, cuando llegue, tenga todo lo que necesite, ¿verdad? O sea, prácticamente Pablo está diciendo, sáquenle la alfombra roja para Febe, denle lo que necesite a Febe. Pablo dice, recíbanla de manera digna de los santos, ¿no? Me hizo pensar, ¿qué clase de recibimiento sería ese? Un recibimiento digno de los santos. Y me hace pensar, ¿no? Para nosotros, ¿cómo debemos nosotros, como santos, recibir a las personas, ¿no? En nuestras vidas y especialmente aquí en la iglesia, ¿no? O sea, no sé si estoy forzando un poco la aplicación, pero cuando ves a alguien nuevo visitando aquí por primera vez, ¿cómo lo recibimos? ¿No? A veces lo recibimos con unas miradas, ¿quién será? Susurramos a nuestra familia, pues, ¿quién sabe quién es esa persona? ¿Quién lo habrá invitado? ¿No, verdad? O a veces como que pasamos y sacamos la vuelta porque no queremos saludar, porque es un poco incómodo conocer a alguien nuevo. O sea, esas son cosas que yo he hecho, ¿verdad? A veces así somos. O lo recibimos de una manera digna del Señor, vamos directo y conocemos, les damos la bienvenida, ¿verdad? Me hizo reflexionar un poco en eso, ¿no? Tenemos que ser así, recibir a las personas como es digno de los santos. Y bueno, regresando a Febe, hoy nadie se acuerda mucho de Febe, ¿verdad? Si tú piensas en un personaje importante de la Biblia, no vas a pensar en Febe, pero eso nos recuerda que aunque ella era probablemente nada más la que llevaba la carta a las iglesias, que no hay tareas pequeñas, no hay tareas insignificantes en el reino. Y Febe era una hermana que estuvo dispuesta a servir de cualquier manera que fuera necesario, ¿verdad? Pues necesites que lleve una carta, pues no hay problema, yo me ofrezco, ¿verdad? Es interesante que cuando Pablo dice que ella ha ayudado a muchos y a mí, la palabra ahí, que no se refleja muy claro en la traducción, pero la palabra que se traduce ayuda es como benefactor o patrocinador, esa idea de ayuda. Es como alguien que, digamos, que le fascina los artes, ¿verdad? Y es una persona pues que tiene recursos, entonces de su amor por los artes es patrocinador de un museo de artes o una escuela de artes. Esa es la palabra que se usa ahí para hablar de Febe. Entonces nos da la idea de que Febe era una hermana que tenía dinero, era una mujer de negocios posiblemente, pero ella estaba enamorada de Cristo y del Evangelio, y eso le convirtió a ella en un benefactor, un patrocinador del Evangelio. Ayudaba a muchos, ayudaba a Pablo con sus recursos en pro del ministerio del Evangelio. Ese es Febe. Otra cosa interesante que menciona Pablo, que ha generado, lo comento de paso, ¿no? Porque a veces sale una discusión con respecto a Febe, o controversia. Pablo dice que ella es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y la pregunta que viene a veces es si era Febe diaconisa en un sentido oficial, como un cargo eclesiástico que ella tenía en la iglesia ahí. Y la respuesta rápida es que no sabemos. El texto no nos indica claramente en qué sentido Febe era diaconisa, pero hay una
variedad de opiniones ahí. Bueno, uno, porque la palabra diáconos en el griego es una palabra que tiene un significado más amplio o más general en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces que se usa, como unos 28 veces, la mayoría de las veces se refiere a un siervo, a un servicio que se hace, diáconos, diáconos es la palabra. Es interesante que Pablo lo ha usado ya varias veces en la carta. De hecho, justo antes, en capítulo 13, versículo 4, lo puedes checar si quieres, Pablo usa la palabra ahí, diciendo que el oficial del gobierno, ¿se acuerdan cuando estudiamos sobre el rol del gobierno? Dice que el oficial del gobierno es diáconos de Dios para el bien de los ciudadanos, y se traduce como servidor, siervo. Y no creemos ahí que Pablo está diciendo que el oficial del gobierno tiene un oficio eclesiástico en la iglesia, obviamente. Justo antes, en 15:8, el capítulo anterior, Pablo usa la palabra otra vez, diciendo que Jesús era diáconos también. Pero otra vez, se traduce servidor. Jesús se hizo servidor, diáconos, la misma palabra. Pero los traductores ahí entienden que Pablo no está diciendo que Jesús era un diácono en el sentido eclesiástico. Entonces, por esa razón y otras, me inclino a pensar que Pablo está solo usando la palabra de la misma manera, diciendo que ella es diáconos, Febe, de la misma manera, una sierva fiel de la iglesia en Cencrea, que tiene una reputación excelente de servicio fiel y sacrificial. Yo me inclino por ese lado. Otros argumentan que ella sí tenía un oficio oficial como diaconisa en la iglesia en Cencrea. Para mí hay menos evidencia para hacer ese argumento, pero no hay manera de ser completamente contundentes de acuerdo a lo que nos da la información que viene en el texto, ¿no? Si es sierva o diaconisa en un sentido más oficial. Sea como sea, Pablo recomienda altamente a Febe. Le honra a Febe y su servicio a la iglesia. Pablo quiere que veamos en la hermana Febe un ejemplo que seguir, que su vida de Febe nos invita, ¿verdad?, a reflexionar nosotros, cada uno de nosotros, en la calidad de nuestro servicio al Señor, ¿sí? Bueno, eso es Febe, y ahora vamos con los saludos. Okay, vamos al siguiente, ahí en pantalla. Priscila y Aquila, ese es el primer saludo que Pablo manda. Priscila y Aquila, esa es una pareja increíble en la iglesia. Ellos tienen mucha historia con Pablo, se mencionan ellos en Hechos. Parece que son de Roma originalmente, y siendo judíos, hay ese momento, unos años antes de la fecha en que Pablo escribe Romanos, en el que el emperador Claudio expulsa a todos los judíos de la ciudad de Roma. Mencionamos eso en la introducción a la carta. Entonces, de Roma ellos van a Corinto, en Grecia, a vivir ahí. Y en Grecia, en Corinto, ellos conocen a Pablo. Y dice que Pablo pues hacía una buena amistad con ellos, se asocia con ellos, incluso en el negocio de hacer tiendas, ¿verdad? En Hechos se traduce tiendas de campaña. No sabemos con certeza si eran como tipo carpas para eventos o como esos que se extiende para cubrir una parte de tu patio, pero ahí están trabajando ellos, Priscila y Aquila, con Pablo en el mismo oficio, ministrando juntos en Corinto. Luego de Corinto van ellos con Pablo a Éfeso, en Turquía, ¿no? Y ahí están un tiempo en la iglesia en Éfeso. Probablemente Timoteo es uno de los pastores de la iglesia ahí en Éfeso en ese tiempo. También es posible que el apóstol Juan está ahí en Éfeso en ese tiempo. Entonces Dios en su soberanía está formando a esa pareja, los está usando, se están llenando de buena enseñanza con Pablo, Timoteo,
Juan posiblemente, y de ahí se les permite a los judíos regresar a Roma. Entonces ellos regresan a Roma y nuevamente ministrando, comienzan una iglesia en su casa, ¿verdad? Porque Pablo saluda a la iglesia que está en su casa. Entonces, Priscila y Aquila es un matrimonio increíble, que ellos juntos tenían una vida totalmente dedicada al avance del evangelio. Ellos están llevando fruto en sus vidas, ellos fortalecen a las iglesias, ellos dejan discípulos en los lugares donde han vivido y han servido, su familia, su casa, sus negocios, todo en sus vidas está aprovechado al máximo para el servicio del evangelio. Es un ejemplo increíble, ¿no? Y no solo eso, ¿verdad? Vemos que son personas valientes, muy valientes. Pablo dice que ellos expusieron su vida, ¿no? O sea, pusieron en riesgo sus propias vidas en el ministerio y en el servicio a Pablo. O sea, para ellos, esa pareja, servir a la iglesia, servir al evangelio, no fue un pasatiempo nada más, ¿verdad? Priscila y Aquila no veían su participación en la iglesia como algo que, bueno, nos falta un poco de satisfacción. Entonces la iglesia cumple esa parte espiritual que nos faltaba en nuestras vidas. No era así para ellos. Ellos estuvieron dispuestos a morir por el evangelio, dispuestos a arriesgar sus vidas por Cristo, ¿no? Eso fue la prioridad principal de sus vidas, ¿sí? Y ver el testimonio de personas así debe retarnos, ¿no? Creo que sí. Yo oro que el Señor forme, ¿no?, ese mismo nivel de compromiso en nosotros, comenzando conmigo primero, ¿verdad? Que seamos personas y matrimonios como Priscila y Aquila que han dedicado sus vidas al evangelio, que han decidido, ¿verdad? Tomaron una decisión en algún momento de su vida. Yo no voy a desperdiciar mi vida. Vamos a tomar riesgos y dedicarnos a lo que realmente tenga significado y propósito eterno. Ese es el testimonio de Priscila y Aquila, quienes Pablo amaba profundamente. Vamos al siguiente. También ahí en versículo 5 Pablo saluda a su querido hermano Peneto. Peneto, ¿no? De ese hombre solo sabemos que fue muy querido para Pablo, ¿no? En parte porque fue el primer convertido en Asia. Ese es lo único comentario que Pablo hace acerca de él. Asia, que en aquel tiempo se refería no a todo el continente, probablemente a Turquía, pero él tenía un lugar especial en el corazón de Pablo porque fue el primer convertido en Asia. O sea, imaginen lo significativo que era para Pablo, lo impactante para Pablo llegar a un continente prácticamente sumergido en su totalidad en paganismo, en oscuridad, a hostilidad al evangelio, y ver que Dios salva a Epeneto, ¿verdad? El evangelio está llevando fruto. Imaginen el gozo que produjo en su corazón de Pablo ver a Dios tocar el corazón de Epeneto y recordar, Pablo, en ese momento que el evangelio es poderoso para salvar. El primer convertido en Asia. Siguiente, saluden versículo 6, a María. Saluden a María, probablemente una hermana judía por su nombre. Es una mujer que ha trabajado mucho por la iglesia, dice el texto. Otra vez un ejemplo para nosotros, ¿no? Lo decía apenas en la oración el hermano Eduardo. En la iglesia, todo lo que hacemos aquí es trabajo duro, difícil, ¿no? Los diferentes eventos, el trabajo de hacer discípulos, de amar a las personas, limpiar los baños sucios, enseñar niños, todo lo demás no es algo fácil, ¿verdad? Requiere trabajo duro, requiere ser como María, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Yo quiero ese espíritu que tenía María, de trabajar y sacrificar para el evangelio, ¿no? Y hermanos, personas quienes han sido tomados y cautivados por Cristo, eso es lo que pasa en sus vidas, desarrollan
y crecen en ese espíritu de trabajo, porque la flojera y la apatía son contrarias al Evangelio. Eso es lo que sucede en la vida de los santos. Versículo 7, el siguiente, Andrónico y Junias. Ahí en versículo 7, Pablo dice que son sus parientes. La mayoría de los comentaristas piensan que se refiere a que eran sus como paisanos, que eran judíos. Es probable que se refiere a eso. Y otra vez, en ellos vemos personas que en el centro de sus vidas estaba Cristo, ¿no? Ellos habían ido a la cárcel con Pablo y por su ministerio ellos se destacaban entre los apóstoles. Son personas que nos recuerdan que, otra vez, Jesús no es simplemente un suplemento que tomamos, un accesorio que le agregas a tu vida. O Cristo es tu prioridad y está en el centro de tu vida, o estás tú en el centro y tus metas y tus sueños como prioridad principal. Vemos en Andrónico y Junias personas que Cristo era el centro de sus vidas. Y otra vez un paréntesis aquí, eso es de que menciona que se destacaban entre los apóstoles. Otra vez ese es un texto que algunos han tomado para decir que ellos eran apóstoles, ¿no? Y piensan muchos que eso se refiere a una pareja, Andrónico y su esposa Junias. Entonces muchos han argumentado que esa frase, que se destacaban entre los apóstoles, quiere decir que ellos formaban parte del grupo de los apóstoles, y que por ende Junias era una mujer apóstol, y de ahí como extrapolan que si las mujeres pueden ser apóstoles, entonces pueden ser pastoras también, y desarrollan toda una teología a partir de ese versículo. Y otra vez es una posible lectura, dado la gramática del versículo, decir que eran apóstoles, pero hay varias cosas que a mí me inclinan a pensar que no, en el sentido oficial de los 12 apóstoles de Jesús. Uno, no está claro si el nombre Junias se refiere a un hombre o una mujer. En el griego original, la diferencia entre si era un nombre femenina o un nombre masculino es como un signo como una, ¿cómo se llama la que va arriba de un letro? Tilde, gracias. Esa es la diferencia nada más. Entonces, y no usaban mucho la puntuación en el griego antiguo, entonces no hay claridad ahí si se refiere a un hombre o una mujer, aunque es probable que se refiere a una mujer. Y otra vez, la palabra apóstol, bueno, otra vez entre los apóstoles puede decir como aprobado o estimado, se destacan por los apóstoles, o sea, de parte de los apóstoles, los tienen en alta estima. No hay manera de decir si formaban parte del grupo o si los apóstoles les concedían ese lugar en que se destacan por su ministerio, ese reconocimiento, digamos. También apóstol es una palabra que tiene un significado amplio en todo el Nuevo Testamento. Puede referirse a personas enviadas con la autoridad de una iglesia para cumplir una misión. Varias veces se usa en ese sentido en el Nuevo Testamento, más o menos como nosotros usaríamos la palabra misionero, ¿no? Entonces, lo más probable es que se refiere es un uso en ese sentido, que son personas que habían sido enviados por la iglesia y habían recibido ese reconocimiento de los apóstoles por su trabajo. Entonces, usar este texto como lo hacen algunos, bueno, es que no te va a dar un argumento ni sólido, ni convincente, ni concluyente para el tema de mujeres y qué oficios eclesiásticos se les permite, ¿no? Eso es nada más de pues aclarar el punto por si alguien ha escuchado ese argumento o tiene esa pregunta. Ese texto no te va a dar mucha claridad sobre ese tema. Hay otros mucho más claros, pero es uno que se ha usado con frecuencia para hablar de ese tema. Versículo 8, otro querido hermano de Pablo, Amplias.
a ver si Amplias aparece en la pantalla. Ah, otra vez, no nos dice mucho del hermano Amplias, sino solo dice que es un querido hermano, ¿verdad? Era amigo, hermano de Pablo, Amplias. Versículo 9, Urbano es un colaborador con Pablo. Estaquis, otro querido hermano. Y con esos nombres me encanta, como con algunos no se menciona nada extraordinario acerca de ellos, ¿no? Porque usted podría estar sentado ahí diciendo, no, pues todos esos héroes que hicieron increíbles cosas en la iglesia, pues yo no soy eso, ¿no? O sea, yo tengo temas de salud, yo tengo temas familiares, yo nada más soy, pues trato de ser fiel al Señor y fiel a su iglesia. Seguramente son así esos hermanos, ¿no? Amigos de Pablo, hermanos fieles, ¿no? Sólidos, confiables, comprometidos con Cristo. Y quiero que sepas si esa es tu condición o si tú sientes así. Hermanos y hermanas así son sumamente valiosos para el ministerio de la iglesia. Hermanos comprometidos, fieles, sólidos, pero no todos van a tener ese ministerios que se destacan de una manera impresionante, ¿verdad? Versículo 10. Otro nombre, Apeles, aprobado en Cristo. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Apeles, aprobado en Cristo. Me gusta esa descripción. Ojalá se pueda decir de mí, de cada uno de nosotros, aprobado en Cristo. Y Apeles es aprobado porque está en Cristo, en primer lugar, ¿verdad? Es un hombre en Cristo. Pero también hay algo de su vida, algo de su testimonio que daba ese entendimiento a Pablo y a los hermanos, que es un hombre aprobado en Cristo. Había evidencia, él vivía de tal manera que las personas pudieron ver, es un hermano aprobado en Cristo, transformado porque está en Cristo. Luego menciona la casa de Aristóbulo, y los de su casa. Esa frase, los de su casa, probablemente se refiere a una iglesia en su casa. Aristóbulo y el siguiente, Herodión, son nombres con probables conexiones al rey Herodes. Entonces hay miembros en la iglesia, muy posiblemente, que vienen de familias de nobleza. ¿Se acuerdan que el rey Herodes era rey al tiempo de nacimiento de Jesús, ¿no? Probablemente son familiares o tienen conexiones con esa familia. Versículo 11, Narciso, ¿no? Y ese es otra vez un nombre que puede referirse a un nombre que conocemos de la historia, un hombre que era esclavo del emperador Claudio, pero era un esclavo con un rango muy alto, servía directamente al emperador Claudio, pero había ganado su libertad. Muchos comentaristas piensan que se refiere a ese hombre, que Dios lo había salvado, Narciso, y pues tenía conexiones con el emperador directamente. Versículo 12, saludan a Trifina y Trifosa, son probablemente hermanas. Si tienes gemelas, obligatoriamente les tienes que poner Trifina y Trifosa, ¿verdad? Pero ¿qué dice de ellas? Son obreras en el ministerio del Señor. Trifina y Trifosa, obreras en el ministerio del Evangelio. También la hermana Pérsida, se menciona en versículo 12. Pérsida, ¿qué hizo Pérsida? Ha trabajado mucho en el Señor. Ese es el testimonio de la hermana Pérsida. Versículo 13, Rufo, el hermano Rufo, Pablo le manda saludos, ¿no? También un excelente nombre para un futuro hijo, Rufo. Algunos piensan que hay una conexión con Rufo y la crucifixión de Jesús. Eso es interesante. ¿Se acuerdan cuando llevan a Jesús fuera de la ciudad cargando su cruz, ¿verdad? Para ir a ser crucificado. Está cargando esa madera sobre el cual sería crucificado y en un momento su cuerpo se colapsa, ¿verdad?
ya no puede, está debilitado por los azotes, todo lo que había experimentado, se colapsa y hay un hombre ahí solo esperando que pues pase la multitud para que siga su camino y un soldado romano lo agarra y le obliga a llevar la cruz de Cristo. Y Marcos 15:21 dice que ese hombre fue Simón de Cirene, ¿no? Y luego Marcos agrega que era padre de Alejandro y Rufo, quien llevaba la cruz de Cristo, Simón. Entonces, como Marcos escribe su evangelio desde Roma, piensan la mayoría de los estudiosos, y conoce pues la iglesia en Roma, conoce la familia, porque escribe de Simón y sus hijos, Alejandro y Rufo. Muchos piensan que probablemente Simón llega a la escena de la crucifixión, se queda ahí como impactado por lo que está sucediendo, escucha las declaraciones de Jesús de la cruz, se convierte, cree en Jesús por medio de su testimonio de Simón, cree en sus hijos y su familia también, y después o él con su familia o su hijo Rufo le acompaña a Marcos a Roma y Rufo se queda sirviendo a la iglesia ahí. No sabemos con certeza, pero viendo las conexiones entre Marcos y esa familia y de dónde Marcos escribe su evangelio, hay una buena posibilidad ahí. Y viendo cuántos judíos migraron a Roma en esos años, es posible. Sea así o no la historia, lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo, no es cierto que se especializa nuestro Jesús en este tipo de historias de gracia, ¿sí? Salvando a personas, elegido, ¿no? Eso es lo que Pablo dice de Rufo, escogido en el Señor. Pablo sabía, Dios le alcanzó a Rufo, lo escogió, ¿no? Y esa es la maravilla del Evangelio, de la salvación para cada uno de nosotros. Nada en mí que me hiciera buscar a Dios, yo amando mi pecado, sin vida espiritual alguna, y Dios mueve para escogernos y darnos vida por medio del sacrificio de Jesús. Rufo escogido en el Señor. Vemos en ese hermano Rufo el bondadoso poder, ¿no? Del soberano de nuestro Dios en la salvación. Otro detalle que se menciona aquí, que vale la pena mencionar, Pablo saluda a la madre de Rufo. ¿Notaron eso? Dice, su madre y mía. No es que Pablo y Rufo eran hermanos. De alguna manera, esa mujer, la madre de Rufo, había llegado a ser como una madre para Pablo, ¿no? Me encanta eso, porque a veces tenemos esa idea de Pablo como ese hombre invencible. A Pablo le daba igual si estaba caminando en la noche o en la cárcel o recibiendo azotes o predicando. Era ese hombre fuerte e invencible. Pero vemos ese saludo a la madre de Rufo, que había llegado a ser como una madre para Pablo también. Y creo que a Pablo le encantaba estar en la casa de la hermana, la madre de Rufo, ni sabemos su nombre, ¿verdad? Y ella lo conocía bien a Pablo, ¿verdad? Me imagino que le preparaba su plato favorito, le escuchaba a Pablo desahogarse un poco de todo lo que sufría en sus viajes, en el ministerio, cuando estaba agotado de lo que implicaba. Pablo encontró un lugar de descanso y de consuelo en la casa de la madre de Rufo, ¿verdad? Tanto que Pablo llegó a verla como una madre. Eso es hermoso. Y vemos en eso, hermanos, que ese amor y servicio de esa mujer, que ni sabemos su nombre, nos muestra cómo el Evangelio muchas veces extiende los límites naturales de la familia. De tal manera que Pablo dice, su madre y la mía. ¿Sí? Y luego, finalizando en 14 y 15, Pablo saluda a otros 10 hermanos, hermanas, 10 nombres ahí en los dos versículos, y menciona en 14 y 15 los santos que están con ellos, los hermanos que están con ellos, que probablemente son otras referencias a iglesias que se reúnen en casas de esas personas.
¿sí? Muchos comentaristas piensan que Pablo saluda a 5 iglesias en casa en la ciudad de Roma, ¿no? Y versículo 16, salúdense los unos a los otros con un beso santo, ¿sí? Jóvenes, novios, eso no les da ningún permiso de andar dándose besos santos. Algunos han pensado que ese es un mandato que la iglesia debe practicar, ¿no? Que los hermanos deben saludarse de besos siempre. A mí me gusta cómo lo puso un comentarista. Él dijo: la intención de la práctica es más importante que la acción específica. La intención de la práctica es más importante que la acción específica, ¿no? Y creo que la intención de la práctica, porque no es el único lugar donde se menciona de saludarse con un beso santo, ¿qué es la intención? Bueno, creo que es mostrar entre los hermanos, entre el pueblo unido por medio de la sangre de Cristo, ese amor profundo que Pablo sentía por ellos, a quienes saluda, ¿no? Ese afecto entre nosotros se muestra en evidencias que sean culturalmente apropiadas, ¿verdad? En algunas culturas puede ser un beso, ¿verdad? En algunas culturas es muy común saludarse de beso, en otros es un abrazo, en otros es otra cosa. El punto es esa conexión, esa acción física que muestra nuestra unidad, que muestra que tú me importas. No voy a quedarme de lejos, te voy a abrazar, te voy a dar un beso, porque Cristo nos ha unido, ¿verdad? Me importas, no somos nada más un grupo de extraños o medios, pues le conozco. No, somos familia, y esa cercanía e intimidad de un beso, de un abrazo, de saludarnos de esa manera, muestra de manera tangible y física ese amor y unidad. Esa es la intención de la práctica, ¿no? Y luego al final de 16 dice: todas las iglesias de Cristo los saludan, ¿no? Probablemente Pablo se refiere a las iglesias que él había establecido, las iglesias donde él tenía conocimiento íntimo de ellos y de su condición, y dice: todas esas iglesias les saluda también, ¿no? Y observamos que Pablo dijo las iglesias de Cristo, ¿no? Ese es un detalle que no debemos pasar por alto. Pablo nunca olvidaba que cada una de esas iglesias pertenecían no a ningún hombre, sino a Cristo. Son iglesias de Cristo. Bien, vamos con lecciones y aplicaciones de esta porción. En primer lugar, vamos al siguiente y damos un clic ahí. La iglesia es la primera nada más. La iglesia, no, es el anterior, perdón, me equivoqué. Ahí está, ese es el primero. Me confundí. Ok. La fuente, ¿cuál es la fuente del amor, del sacrificio, del trabajo que vemos en este pasaje, en esas personas que Pablo saluda? Y un comentarista observa eso, ¿no? Que la fuente es Jesús. La realidad de ese amor entre hermanos proviene de estar unido a Jesús, a Cristo. Vean cuántas veces vemos esa idea en los saludos. Está en casi todos. Versículo 2. En el Señor, versículo 3, en Cristo Jesús, versículo 5, convertido a Cristo, vinieron a Cristo, en el Señor, en Cristo, versículo 9, versículo 11, son del Señor, versículo 12, del Señor, versículo 12 otra vez, en el Señor, 13, en el Señor, ¿lo ve? Una y otra vez, la unión del creyente con Jesús, esa es la fuente de ese amor que ellos sentían por Pablo, y lo que motivaba su servicio y lo que motivaba el amor de Pablo hacia ellos, ¿no? Y esa es la realidad del creyente, hermanos, de haber sido injertado. Ese es el lenguaje que Pablo ya usó en Romanos, injertado en Cristo. Jesús habla de ser injertado, conectado a la vid, ¿verdad? En Juan.
y unido a Cristo, en Jesucristo, ahora la vida de la vid, ¿qué hace? Fluye a través de nosotros, porque hemos sido injertados, conectados a Cristo. Ahora participamos en la misma vida de Jesús. ¿Y qué hace eso? Pues hace posible relaciones así, hace posible amor, como vemos entre Pablo y sus hermanos, hace posible el sacrificio que daban los hermanos que Pablo saluda, el trabajo que observamos en esta lista, ¿no? Pablo lo decía de otra manera en Gálatas, lo dijo al revés: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No solo estoy yo en Cristo, sino que Cristo vive en mí. Me encanta ese versículo. ¿Vive Cristo en ti, hermano? ¿Puedes confesar en esta tarde que es así? Cristo vive en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si no es así, es buen momento para venir en arrepentimiento y fe a Cristo, pidiéndole perdón, confiando en Él para que su Espíritu more en nosotros, nos transforme, ¿no? Y la realidad es que lo único que hace especial estos versos y estas personas que Pablo saluda es eso, porque eran personas como nosotros, personas cualquiera, personas comunes, pero están en Cristo y han sido transformados por Cristo, y Cristo está usándolos para su reino. Eso es lo único especial, que están en el Señor. Número 2, el siguiente, ahí ahora sí. La iglesia es un grupo de personas diferentes. Eso lo estudiamos en la escuela dominical el domingo pasado. Y de lo que podemos observar en este texto es que es un grupo de personas muy distintas. Hay mucha diversidad aquí. Judíos, probablemente griegos, algunos nombres claramente son nombres romanos. Vemos hombres, vemos muchas mujeres en la lista, tenemos de nobles a esclavos, y eso es lo que a nuestro Dios le encanta hacer. Eso a nuestro Dios le glorifica, unir a un grupo de personas muy distintas, muy diferentes, con trasfondos diferentes, y hacerlos un solo cuerpo en su Hijo Jesús y para la gloria de Dios. Tercera observación, aparece en pantalla: Pablo quería desarrollar y mantener conexiones con otras creyentes e iglesias alrededor del mundo, ¿verdad? Pablo no tenía la obligación de escribir esos saludos, pero le importaba esas relaciones, le importaba esas conexiones entre iglesias y personas. Yo creo que es algo que haríamos bien en imitar, hermanos, entender que la iglesia y hermanos y amigos en otras partes del mundo pueden beneficiarnos a nosotros, y nosotros podemos bendecirnos a ellos, ¿verdad? Somos parte de un cuerpo global, y Pablo le importaba mantener esas relaciones con personas en todas partes del imperio romano, ¿verdad? Creo que haríamos bien en imitarle ahí. Número 4, que va a aparecer ahí en pantalla: Cristo conoce por su nombre a cada creyente. Cristo conoce por su nombre a cada creyente. El Espíritu Santo, que le inspiró a Pablo a registrar esos nombres, conocía a cada uno de ellos por sus nombres. Ellos no eran, y nosotros no somos, tú no eres una persona más en algún registro celestial que a nadie le importa mucho. No, tú eres importante. Cristo te conoce y ve tu servicio en el Evangelio, tu trabajo, tu labor para amar a tu familia y amar a otros. Y Cristo se complace y es glorificado a través de tu labor. Cristo conoce por su nombre a cada creyente. Y eso nos lleva a la última observación, lección que vemos en este texto: un énfasis en el trabajo. ¿Notaron ese énfasis en toda la lista, en el trabajo? O sea, observen cuántas veces se menciona. Si tienen el texto abierto, cuántas veces se menciona la idea del trabajo en la iglesia, en el ministerio del Evangelio. Versículo 2,
Febe ha ayudado a muchos, es sierva de la iglesia en Cencrea. Mucho trabajo había hecho Febe. Priscila y Aquila son, ¿cómo los describe Pablo? Colaboradores. ¿Co qué? No eran cojugadores, eran colaboradores, laboraban ellos en el ministerio del Evangelio. Versículo 6, María ha trabajado mucho por ustedes. Urbano, otra vez, otro colaborador, laboraba. Trifina y Trifosa, obreras, trabajaban en el ministerio. Hermana Pérsida ha trabajado mucho, dice. Versículo 13, la madre de Rufo, ella servía a Pablo, ¿verdad? De tal manera que llegó a amarla como una madre. Entonces, vemos en esto, hermanos, que este glorioso evangelio que Pablo ha desarrollado a lo largo de la carta a los romanos, una de las cosas que hace cuando nos transforma, cuando empieza a trabajar en nosotros, es que nos hace personas productivas, trabajadoras, dispuestos a sacrificar tiempo y energía para amar a los demás, para edificar el cuerpo de Cristo, para extender el evangelio. Eso no se realiza sin trabajo, ¿no? Y me encanta porque esos nombres, esa es la única vez donde aparecen la mayoría de esos nombres. Ellos no vivían para que otros los vieran, ellos no servían para que otros nos notaran, para el aplauso que podrían recibir por su contribución a la iglesia, al evangelio. No, ellos, igual que nosotros, fueron llamados a vivir fieles a Dios y a Cristo y trabajar en su generación, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a lo mismo, a ser fieles, a trabajar, a laborar para Cristo, para el evangelio en nuestra generación. Y eso no lo hacemos, ¿verdad?, para ganar favor con Dios. Lo hacemos porque hemos sido aprobados en Cristo, hemos sido alcanzados, hemos recibido perdón y gracia y misericordia gratuitamente. No hemos hecho nada para merecer lo que hemos recibido en Cristo. Y el amor y gratitud que esa realidad produce en nosotros, ¿qué hace? Nos hace responder, ¿verdad?, amando y sirviendo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a la iglesia de Jesucristo. Y termino diciendo eso, hermanos, yo doy gracias a Dios porque veo ese mismo espíritu en tantos de ustedes, ¿sí? Yo estoy seguro que si Pablo escribiera una carta a Comunidad Gracia Redentora, muchos de ustedes, sus nombres, Pablo los hubiera incluido en esta lista de saludos. Entonces, qué bendición que Dios está obrando incluso entre nosotros para formar ese mismo espíritu y servicio entre nosotros, y que el Señor permita que sigamos creciendo en Él, ayudándonos a imitar esos ejemplos de fe que vemos en este pasaje. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por tu palabra. Oh Padre, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, como a ti te eran fieles esos hombres y mujeres cuyos nombres vimos en esta tarde. Padre, sabemos que eso solo es posible porque tú has hecho primero en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Tú has hecho lo que nuestras buenas obras nunca podrían alcanzar. Has vivido la vida perfecta, de perfecta justicia, y has tomado el castigo que nuestros pecados merecían, y por tu obra somos salvos, por tu obra somos aceptados, y que eso, Señor, produzca en nosotros la transformación que tú deseas. Para la gloria y honra de Cristo lo pedimos. Amén.